Capítulo 6. La sencillez de la oración. Ore por lo que Dios ponga en su corazón, no por lo que todos los demás quieran poner allí. La palabra de Dios para usted. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velándole yo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. La sencillez de la oración. Si carece de gozo verdadero en su vida de oración, podría descubrir que ha permitido que las complicaciones asfixien su estrategia. Yo sé que ese fue mi caso. Mi primer error fue hacerle demasiado caso a lo que la gente decía respecto a aquello por lo cual debía orar. La gente me decía que tenía que orar sobre asuntos gubernamentales, el aborto, el SIDA y los desamparados. Otros me entregaban una lista de misioneros con sus preocupaciones específicas. Algunos dijeron que yo debía hacer guerra espiritual. Se me dijo por cuánto tiempo debía orar, en dónde orar, y que era mejor hacerlo de madrugada. Convertí esas instrucciones en leyes obligatorias que tenía que cumplir. Era tan agotador que tuve que clamar a Dios y pedirle que me enseñara a orar, lo cual fue lo primero que debía haber hecho. El Señor me mostró que jamás disfrutaría la oración si no le permitía que me guiara. La clave fue el orar según el Señor me dirigía y me llevaba, por el tiempo en que su unción estuviera presente para hacerlo. Era tan fácil como eso. El secreto para una vida saludable de oración estriba en abordar a Dios tan simple y elegantemente como un hijo amado por el Padre. La palabra de Dios para usted. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 13, 15. La oración sencilla de fe. En ocasiones, cuando sencillamente le presento a Dios mi necesidad o la necesidad de otra persona, a mi hombre natural le parece que debo hacer o decir más. He descubierto que cuando oro según lo que me da el Espíritu Santo, sin añadirle nada desde mi propia carne, la oración es sencilla y no es extensamente larga. Se requiere de disciplina verdadera de mi parte para llegar tan solo hasta donde llega el Espíritu Santo sin ir más allá. Mi mente me dice, bueno, eso no es suficiente, ni tiene suficiente elocuencia. Y debes orar en voz más alta. Generalmente, la carne quiere ir más allá de lo que el Espíritu nos da, y ahí es que somos robados del gozo que se supone que traiga cada oración de fe. Se supone que digamos lo que está en nuestro corazón y creer que Dios nos ha escuchado, y que se encargará a su manera, y en su tiempo. Los niños siempre son buenos ejemplos a seguir a la hora de buscar la sencillez. Escuche orar a un niño, y le cambiará su vida de oración de manera radical. Mantenga la oración sencilla, y la disfrutará más. La palabra de Dios para usted. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, 1. Sea sincero con Dios. Si vamos a pasar tiempo en oración, queremos tener la certeza de que ese tiempo es bien invertido, y de que nuestras oraciones son efectivas, y de que estamos haciendo oraciones que Dios puede contestar. También queremos disfrutar nuestro tiempo de oración. Una vida exitosa de oración no se desarrolla de la noche a la mañana ni se puede copiar de otra persona. Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros. No siempre podemos hacer lo que otro hace y esperar que nos dé resultado. Nuestra vida de oración es progresiva. Progresa si progresamos nosotros, así que sea paciente. Con frecuencia, nuestras oraciones son demasiado ambiguas, lo cual significa que no son expresadas claramente. Cuando usted ore, sea claro con el Señor. Ore confiadamente, con expectativa, en lo específico. Su Padre Celestial le ama tanto, así que acerquémonos sin temor, confiadamente y con autoridad ante el trono de la gracia, Hebreos 4, 16. Si usted necesita ayuda con su vida de oración, sea sincero con Dios. Cuéntele sus necesidades. Él le ayudará si usted se lo pide. Comience diciendo, Señor, enséñame a orar. Necesitamos tener más confianza en el nombre de Jesús y menos confianza en nosotros mismos o en ninguna otra persona para resolver nuestros problemas.
Hay poder en el nombre de Jesús. La palabra de Dios para usted. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Orad y velad. El temor llega a atacar a todos en algún momento dado. Esta es la manera de Satanás de atormentarnos e impedir que marchemos hacia adelante para que no podamos disfrutar la vida por la cual Cristo murió para darnos. Son pruebas falsas que aparentan ser reales. Pero si aceptamos y le damos voz a los temores que Satanás brinda, le abrimos la puerta al enemigo y le cerramos la puerta a Dios. Satanás busca debilitarnos mediante el temor, pero Dios nos fortalece en la medida que entramos en comunión con Él a través de la oración, lo cual abre y nos da acceso a un poder tremendo que es dinámico en su obra. La Biblia nos enseña a velar y orar. Tenemos que estar pendientes y alertas a los ataques que el enemigo lanza contra nuestras mentes y nuestras emociones. Cuando se detecten estos ataques, debemos orar de inmediato. Podemos pensar que el ataque se irá, pero tenemos que recordar que cuando oramos es que se desata el poder contra el enemigo, no cuando pensamos en dejar la oración para después. Cerrarle efectivamente la puerta al temor mediante la fe le producirá más gozo y paz en su vida cotidiana. Ore por todo y no tema por nada. Cuando el temor toca las puertas, permita que la fe conteste. La palabra de Dios para usted. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5, 14. La confianza de un niño. Tenemos que andar en confianza en cada área de nuestras vidas. La oración es una de las maneras en la cual podemos mostrar que nuestra confianza está puesta en Dios. Si oramos por todo en lugar de preocuparnos y tratar de resolverlo por cuenta propia, entonces nuestra actitud dice: Señor, confío en ti en medio de esta situación. Creo que muchos de nosotros oramos y luego nos preguntamos si Dios nos habrá oído. Nos preguntamos si oramos correctamente o por tiempo suficiente. Nos preguntamos si usamos las frases correctas, suficientes escrituras, y así por el estilo. No podemos orar debidamente con duda e incredulidad. Tenemos que orar con fe. Dios me ha estado motivando a entender que la oración sencilla y llena de fe es la que trae resultados. No tengo que repetir las cosas una y otra vez. No tengo que ser fina en mi vocabulario. Sencillamente puedo ser yo misma y entender que Él me escucha y me entiende. Simplemente debemos presentar nuestra petición creyendo que Dios nos ha escuchado y que responderá en el momento oportuno. Tenga confianza en sus oraciones. Crea que Dios le escucha y que se deleita en una oración sencilla, como la de un niño, que proviene de un corazón sincero. Pídale a Dios por lo que quiere y desea, y confíe en Él para obrar a su manera en el tiempo preciso. La palabra de Dios para usted. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. La oración no es una carga. Si no entendemos lo que es la oración sencilla y con fe, entonces la instrucción de orar sin cesar podría caernos encima como una carga muy pesada. Podríamos sentir que hacemos bien al orar 30 minutos por día, pero ¿cómo es posible que oremos sin parar? Necesitamos tal confianza en la oración que se convierta tan natural como respirar, una acción espontánea que hacemos a cada momento de nuestras vidas. No ponemos gran esfuerzo para respirar, y tampoco lo haremos con la oración si entendemos su sencillez. Orar sin cesar no significa que tenemos que elevar alguna oración formal a cada momento durante las 24 horas del día. Significa que debemos estar en una actitud meditativa de oración durante el transcurso del día. Al encontrarnos con cada situación, o según nos lleguen a la mente asuntos que requieren nuestra atención, sencillamente se las debemos de someter a Dios en oración. Debemos recordar que no es lo extenso, ni lo estrépito ni lo elocuente de una oración lo que la hace poderosa. La oración se hace poderosa por su sinceridad y por la fe que la impulsa. Podemos orar a cualquier hora sobre cualquier cosa. Nuestras oraciones pueden ser verbales o silenciosas, largas o cortas, públicas o privadas, lo importante es que oremos. La palabra de Dios para usted. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 5, 6. La oración secreta.
Aunque algunas de nuestras oraciones son públicas o en grupo, la mayoría de nuestra vida de oración es secreta y así debe de permanecer. La oración secreta significa que no le contamos a los demás sobre nuestras experiencias personales en oración ni sobre cuánto oramos. Oramos respecto a las preocupaciones y las personas que Dios coloca en nuestros corazones, y mantenemos nuestras oraciones como asunto entre Él y nosotros, a menos que haya una razón de gran peso para hacer lo contrario. Nos rehusamos a hacer de nuestras oraciones un espectáculo para impresionar a los demás, según hizo el fariseo hipócrita en Lucas 18, 10, 14. Para que la oración se le llame debidamente oración secreta, tiene que venir de un corazón humilde como se demostró en la oración del publicano despreciado. Se humilló, inclinó su cabeza, y callada y humildemente le pidió a Dios que lo perdonara. Una vida de pecado quedó borrada al instante como resultado de esta sinceridad. Dios no nos ha dado un sinnúmero de reglamentos complicados y difíciles de seguir. La cristiandad es sencilla hasta que personas complicadas la complican. La oración de fe no es posible si basamos el valor de nuestras oraciones en sentimientos. La palabra de Dios para usted. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 7, 8. La persistencia en la oración. Es difícil pautar algún reglamento estricto respecto a cuánto orar por la misma preocupación. Algunas personas dicen, oren repetidamente hasta que vean el milagro. Otros dicen, si usted ora más de una vez, es porque no creyó que lo recibió la primera vez. A veces, cuando le pedimos a Dios lo mismo una y otra vez, es un indicio de duda e incredulidad, y no de fe y persistencia. La dinámica es semejante cuando nuestros hijos nos piden algo y regresan a la media hora para volverlo a pedir. Cuando le pido algo al Señor en oración, y ese asunto regresa a mi mente o corazón, se lo menciono. Pero al hacerlo, me abstengo de volverle a pedir lo mismo. Le doy gracias porque está obrando en la situación, pero no repito la misma oración una y otra vez. Jesús nos insta a persistir y no a repetir. Debemos seguir esforzándonos sin rendirnos, si tenemos la certeza de que vamos en pos de la voluntad de Dios. La oración persistente levanta aún más la fe y la confianza mientras oramos. Mientras más fuerte es nuestra confianza, mejor estamos. Crea que Dios se deleita en sus oraciones y está presto a responder a cualquier petición que sea conforme a su voluntad. Venga como creyente, no como mendigo. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.